una persona recibe auxilio de transporte debido a que no se gana más de 2 salarios mínimos. Si por concepto de horas extras supera dicho tope, de igual forma se le debe cancelar el auxilio de transporte. Esta es una discusión que han tenido algunos estudiosos del derecho laboral frente a hasta qué punto puede tener una persona, un trabajador, el derecho a recibir el auxilio de transporte cuando ocurra que durante el mes o durante el tiempo que obviamente está en vigencia el contrato, varía ese salario y pues se supera un poco el tope de lo que corresponde a los 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que es la regla general para poder pues otorgar el auxilio de transporte. Quiero enseñarles que el auxilio de transporte no expresamente se fija de acuerdo con las horas trabajadas. El auxilio de transporte se fija con base en el salario que se remunera al trabajador. Es decir, si un empleado está recibiendo durante un mes menos de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, a lo que equivale a un valor inferior al tope de los 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, tiene derecho al auxilio de transporte. Es decir, no importa que cumpla media jornada de trabajo o la jornada completa, o que incluso trabaje ciertos días de la semana y ciertos días no. Lo que interesa para la legislación y para que obviamente se le aplique como derecho al trabajador es que éste devengue por menos de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo que significa que si durante el mes yo recibo el pago de un salario mínimo, más comisiones, más auxilios, más subsidios, más bonificaciones, más horas extras, más recargos, más todo lo que tenga que ver obviamente con salario, con base en las reglas del artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, pues la persona, dependiendo de ese tope que tenga durante el mes, sabremos si recibirá auxilio de transporte o no. Recordemos que lo que enseña el artículo 127 del Código Sustantivo es todo lo que constituye salario, y salario no solo es la remuneración ordinaria fija o variable que puede recibir el trabajador, es decir, lo que básicamente puede recibir, lo que mensualmente recibe en sí como tope máximo, por ejemplo, 1.000.000 de pesos, o lo que se varía mes a mes, un mes 600, otro mes 900, otro mes 1.200.000. Cuando les hablo de un valor de 600.000, pues tengamos en cuenta que si está por debajo del salario mínimo legal mensual vigente, es porque tal vez esta persona trabaja medio tiempo, es decir, no cumple con una jornada completa para alcanzar al tope máximo del salario mínimo legal mensual vigente, o de pronto no trabaja los 30 días. Todas esas variables hay que tenerlas en cuenta al momento de saber liquidar lo que corresponde por salarios a un trabajador. Ahora, además de lo que ya les mencioné con respecto a los elementos que constituyen salario, todo lo que tenga que ver con comisiones, bonificaciones, subsidios, auxilios, es decir, el nombre que ustedes le puedan dar, horas extras, recargos, horas suplementarias, todo lo que pueda constituirse como salario, de acuerdo a lo señalado en el artículo 127, si se recibe de manera habitual, se considera salario. Bien, al considerarlo salario, al hacer las sumas o el promedio de esos valores que se reciben durante un mes, sacaremos obviamente esa liquidación de cuánto en sí ese trabajador devenga. Y si el valor de lo que recibe supera los 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, esta persona no tendrá derecho al recibo del auxilio del transporte. El auxilio del transporte se liquida con base en lo que devenga el trabajador, no con base en la jornada de trabajo que esta persona cumple. Esto es muy importante que lo tengan presente porque ha existido confusiones en algunos estudiosos de esta materia, o algunos trabajadores, incluso en las mismas empresas, al momento de liquidar, porque no saben de qué manera pueden tomar obviamente el ejercicio de lo que ese trabajador está percibiendo en sí como salario. Así que finalmente, si el trabajador está recibiendo un tope superior a los 2 salarios mínimos, pues aunque sean liquidadas horas extras, aunque sean liquidadas horas suplementarias durante el mes, si supera el tope de lo que son 2 salarios, pierde el derecho al auxilio de transporte. Algunos discuten de que no hay lugar al auxilio de transporte, sí hay lugar al auxilio de transporte, porque independiente de lo que sean horas extras o no, la persona tiene derecho a recibir lo que corresponde por auxilio
de transporte, ya que lo que gana como básico es, por ejemplo, 800.000 pesos. Yo les quiero advertir que si constituye salario y es de manera habitual, es decir, que el trabajador mes está percibiendo esa liquidación, pues entonces va a tener lugar al pago de salarios sin auxilio de transporte, si supera los 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si no lo supera, pues no hay ningún inconveniente en seguir liquidando lo que corresponde por auxilio de transporte. Quiero recordarles además que el auxilio de transporte no es algo para enriquecer al trabajador, más bien le permite poder ejecutar su actividad a finalidad. Es decir, esta persona tiene este auxilio económico con el efecto de que pueda trasladarse hacia el lugar del trabajo y viceversa, ya que por las condiciones en las que se encuentra su remuneración, que se encuentra sobre el mínimo vital, pues no hay lugar a que pueda incurrir en un gasto mayor cuando pues lo que va a hacer es cumplir con una labor o una prestación de un servicio. Así que finalmente esta es la respuesta que les tenemos con respecto a aquellos empleados que reciben mes a mes el pago de horas extras y de horas suplementarias, bonificaciones, comisiones y cualquier otro elemento que constituya salario de acuerdo con las reglas del artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, y que bajo esas circunstancias pues se puede perder o no el derecho al auxilio de transporte. ¿Bien?